Obstáculos en la construcción de un producto mínimo viable. Crear un producto mínimo viable conlleva riesgos tanto reales como imaginarios y ambos se pueden desbaratar. Los esfuerzos de la startup si no se descubren a tiempo. Los obstáculos más frecuentes son las cuestiones legales, el miedo a los competidores, los riesgos como marca y el impacto en la moral del equipo. Para los startups que confían en la protección de las patentes hay retos específicos. Cuando lanzan un producto inicial en algunas jurisdicciones la ventanilla para la solicitud de la patente se abre cuando el producto se lanza al público general y dependiendo de la forma en que esté estructurado el producto mínimo viable, el lanzamiento puede significar que se enciende el cronómetro. Incluso si su startup no está en una de estas jurisdicciones, si usted quiera obtener una patente internacional y esto puede hacer que tenga que acatar estos requerimientos más estrictos. En mi opinión, cuestiones como estas son una de las muchas maneras en que la ley de patentes actual frena la innovación y debería remediarse al tratarse de un problema de políticas públicas. En muchas industrias las patentes se usan en primer lugar con finalidad defensiva como medida disuasoria para mantener a los competidores a raya. En estos casos, los riesgos para la patente de un producto mínimo viable son menores en comparación con los beneficios de aprendizaje. Sin embargo, en empresas en las que un nuevo avance científico es el elemento central de la ventaja competitiva de la empresa, estos riesgos tienen que evaluarse cuidadosamente. En todos los casos, los emprendedores deberían buscar consejo legal para comprobar que conocen todos los riesgos. Los riesgos legales pueden ser desalentadores, pero quizás se sorprenderá al saber que las objeciones más habituales que he oído sobre el tiempo dedicado a crear un producto mínimo viable tienen que ver con el miedo a que los competidores, especialmente las grandes empresas, roben la idea de la startup. Como si fuera tan fácil robar una buena idea, aparte del reto especial de ser una startup, es la casi imposibilidad de que alguien se entere de tu idea, de tu empresa o de tu producto, y mucho menos un competidor. De hecho, a los apreciadores aterrados por esta idea suelo darles la siguiente tarea. Toma una de sus ideas, una de las menos importantes quizá, y encuentre el nombre de un director de producto relevante de una empresa consolidada que sea responsable de esa área e intente que la empresa le robe su idea. Llámeles, escríbeles un memorándum, mándeles una nota de prensa, adelante, inténtelo. La verdad es que la mayoría de directivos están hartos de buenas ideas. Su reto consiste en la priorización y la ejecución y esos retos dan al startup la esperanza de sobrevivir. Si un competidor puede ser más competitivo que una startup cuando se conoce la idea, entonces la startup está condenada. La razón para crear un nuevo equipo, para perseguir una idea, es creer que puede acelerar el feedback de información, de crear, medir, aprender más rápidamente que nadie. Si es así, da igual lo que sepa la competencia. Si no es así, la startup tiene problemas mucho más competentes y el secretismo no la arreglará. Además, tarde o temprano una startup con éxito se enfrenta a la competencia de los seguidores más rápidos. Una ventaja inicial puede pocas veces ser lo suficiente grande como para ser relevante y el tiempo invertido en el modo invisible, lejos de los consumidores, es poco probable que proporcione una ventaja inicial. La única manera de ganarle es aprender más rápido que los demás. Muchas startups planean invertir en crear una marca y un producto mínimo viable. Puede parecer un riesgo para esta marca. De modo similar, los emprendedores de organizaciones existentes suelen verse condicionados por el miedo de perjudicar a la marca ya consolidada de la empresa. En ambos casos hay una solución fácil. El producto mínimo viable bajo una marca distinta, además la reputación a largo plazo, solo se arriesga cuando las empresas llevan a cabo actividades de lanzamiento muy notorias como son el uso de relaciones públicas o de planes para llamar la atención cuando un producto no consigue estar a la altura de las promesas. A lo largo plazo se puede producir un daño real a la marca de la empresa, pero en las startups tienen la ventaja de ser oscuras, tener un número de clientes patéticamente por ello y no ser demasiado conocidas. Más que lamentarse por ello, estas ventajas pueden usarse para experimentar sin ser detectadas. Entonces hacer un lanzamiento público cuando el producto ya ha sido probado con clientes reales. Finalmente hay que tener en cuenta que hay que prepararse para que los productos mínimos viables terminen con malas noticias. A diferencia del concepto tradicional de prueba o prototipo, están diseñados para responder a todo el espectro de preguntas sobre el negocio, no solo las cuestiones técnicas o referentes al diseño y a menudo dan la dosis de realidad necesaria. De hecho, atravesar el campo de distorsión de la realidad es desagradable. Los visionarios tienen un miedo especial a una falsa negativa. Los consumidores
rechazarán un producto mínimo viable con imperfecciones que sea demasiado pequeño o demasiado limitado. Esta actitud es precisamente lo que uno ve cuando las empresas lanzan productos totalmente acabados sin haberlos probado antes. No podían soportar probarlos sin que tuvieran todo su esplendor. Aún así hay sabiduría en el miedo del visionario. Los equipos aplican los métodos tradicionales de desarrollo de producto. Están formados para tomar decisiones de avanzar, liquidar de forma regular. Esta es la esencia del modelo de desarrollo en cascada o del modelo de tapa a puerta. Si fracasa un producto mínimo viable, es probable que los equipos pierdan la esperanza y abandonen el producto, pero es un problema que se puede remediar. Del producto mínimo viable a la contabilidad de la innovación. La solución a este dilema es comprometerse a iterar antes de empezar. Debe alcanzarse un acuerdo cerrado en el que se afirme que no importa el resultado del producto mínimo viable, no se perderá la esperanza. Los emprendedores con éxito no abandonan a la primera señal de dificultades ni se empeñan en aplicar el plan inicial a toda cosa. En lugar de esto, muestran una combinación única de perseverancia y flexibilidad. El producto mínimo viable es solo un primer paso en un proceso de aprendizaje. A lo largo de este proceso, tras muchas iteraciones, usted puede descubrir que algún elemento de su producto o estrategia es erróneo y decidir que ha llegado el momento de cambiar. Lo que yo llamo un pivote a un método diferente para alcanzar su visión. Las startups se encuentran en una situación especialmente arriesgada cuando los accionistas e inversores externos, especialmente los directores financieros de los productos internos, tienen una crisis de confianza. Cuando se autorizó el producto o se realizó una inversión, el emprendedor prometió que el nuevo producto cambiaría el mundo. Se suponía que los clientes... ¿Qué? Ya comí mucho. Que los clientes acudirían en masa a comprarlo hasta llegar a una cifra récord. Entonces, una cifra tan baja de clientes que realmente lo compran en el management tradicional, un directivo que promete que entregará un resultado y no lo hace se encuentra en graves problemas. Solo hay dos explicaciones posibles. Un error en la ejecución o en la planificación. Ambos son inexcusables. Los directivos emprendedores se enfrentan a un problema difícil. Si los planes y proyecciones que están llenos de incertidumbre, ¿cómo podemos reivindicar el éxito que cuando se ha fracasado en intentar alcanzar los resultados que se habían prometido? Dicho de otra manera, ¿cómo puede saber el director financiero, el capitalista de riesgo que hemos fracasado? Porque hemos aprendido algo crucial y no porque estábamos haciendo el tonto o íbamos totalmente desencaminados. La solución a este problema reside en el centro, el modelo del método Lean Startup. Necesitamos un enfoque disciplinado y sistemático para saber si estamos progresando y descubrir si estamos obteniendo aprendizaje validado. Yo llamo a este sistema la contabilidad de la innovación, una alternativa en la contabilidad tradicional, diseñado especialmente para las startups. Es el tema del capítulo 7. Medir. Al principio una startup es un poco más que un modelo sobre un papel. El plan financiero y el plan de negocio incluyen proyecciones sobre cuántos consumidores espera traer la empresa, cuánto gastará y qué ingresos beneficios obtendrá. Es un ideal que suele estar lejos de la startup en esta primera etapa.
El trabajo de una startup es medir rigurosamente dónde está en el momento actual, afrontando la dura verdad que revela esa evaluación y entonces diseñar experimentos para descubrir cómo avanzar las cifras reales hacia el ideal reflejado en su plan de negocios. La mayoría de productos, incluso los que fracasan, no tienen una fuerza motriz de cero. La mayoría de productos tienen algunos consumidores algo de crecimiento y algunos resultados positivos. Uno de los resultados más peligrosos para una startup es tambalearse por la tierra de los muertos vivientes. Los empleados y los emprendedores tienden a ser optimistas por naturaleza. Queremos seguir creyendo en todas nuestras ideas, incluso cuando es evidente que no van a funcionar. Esta es la razón de la peligrosidad del mito de la perseverancia. Todos conocemos historias de emprendedores épicos consiguieron alcanzar una victoria cuando las cosas parecían increíblemente negras. Desgraciadamente no vimos historias sobre las innumerables personas las que perseveraron demasiado tiempo llevando sus empresas al fracaso total. ¿Por qué algo aparentemente tan aburrido como la contabilidad cambiaría tu vida? La gente está acostumbrada a pensar que la contabilidad como algo árido y aburrido, un mal necesario usado para preparar informes financieros y sobrevivir en las auditorías. Pero esto se debe a que la contabilidad es algo que se da por sentado. Históricamente, bajo el liderazgo de gente como Alfred Sloan en General Motors, la contabilidad se convirtió en una parte esencial del método para ejercer un control centralizado sobre una gran cantidad de sucursales. La contabilidad permitió a General Motors establecer hitos claros para cada una de ellas y hacer que cada directivo tuviera que rendir cuentas sobre el éxito de su sucursal a la hora de conseguir estos objetivos. Todas las corporaciones modernas usan alguna variación de ese enfoque. La contabilidad es la clave de su éxito. Desgraciadamente, la contabilidad estándar no sirve para evaluar a los emprendedores. Las startups son demasiado imprevisibles para que las previsiones y los hitos sean precisos. Hace poco conocí a un equipo fenomenal de una startup. Estaban bien financiados, aumentaban significativamente el número de clientes y crecían de forma exponencial. Su producto es líder dentro de una categoría emergente de empresas de software que usan técnicas de marketing de consumo para vender a empresas más grandes. Por ejemplo, confían en la adopción viral de un empleado en empleado más que en el proceso tradicional de ventas que se orientaría hacia el jefe del departamento de información o al jefe de tecnologías de la información. Como resultado, tienen la oportunidad de usar técnicas experimentales de vanguardia mientras constantemente revisan su producto. Durante la reunión, hice el equipo una simple pregunta que acostumbra a formular a las startups siempre que puedo. ¿Vas a mejorar vuestro producto? Siempre dicen que sí, entonces pregunto, ¿cómo lo sabes? Invariablemente recibo esta respuesta. Bien, estamos trabajando en la ingeniería, hicimos algunos cambios el mes pasado que parecen gustar a nuestros clientes y este mes nuestras cifras totales son superiores. Debemos de estar siguiendo la pista correcta. Este es el tipo de cuentos que explican en las reuniones de las juntas de la mayoría de las startups. Gran parte de los hitos se construyen de una manera de alcanzar un determinado hito de producto, quizá hablar con algunos consumidores y ver si las cifras aumentan. Desgraciadamente no es buen indicador de si la startup está progresando. ¿Cómo sabemos que los cambios que han hecho están relacionados con los resultados que vemos? Y lo más importante, ¿cómo sabemos que estamos extrayendo las lecciones correctas a partir de estos cambios? Para responder a estas preguntas, las startups necesitan un nuevo tipo de contabilidad orientada específicamente a la innovación disruptiva. Es la contabilidad de la innovación, un esquema de valoración que funciona en todas las industrias. La contabilidad de la innovación permite a las startups demostrar objetivamente que está aprendiendo a construir un negocio sostenible. La contabilidad de la innovación empieza convirtiendo asunciones de acto de fe que se han discutido en el capítulo 5 en un modelo financiero cuantitativo. Cada plan de negocio tiene algún tipo de modelo asociado, incluso si está escrito en el reverso de una servilleta. Este modelo proporciona asunciones sobre el aspecto que tendrá el negocio cuando llegue el éxito en el futuro. Por ejemplo, el plan de negocio para una empresa manufacturera consolidada mostraría que debe crecer en proporción a su volumen de ventas a medida que los beneficios de la venta se reinvierten en marketing y promociones. La empresa gana nuevos clientes. La tasa de crecimiento depende fundamentalmente de tres aspectos: la rentabilidad que se obtiene por cliente, el coste de adquirir nuevos clientes y la tasa de repetición en la compra por parte de los clientes existentes. Cuanto mayores sean la rentabilidad por cliente y la tasa de repetición y menor sea el coste de adquirir clientes, más rápidamente crecerá la empresa y más rentable será. Estos son los motores de crecimiento de la empresa. En cambio, una empresa digital que se dedica a conectar compradores y vendedores como eBay tiene otro modelo de crecimiento. Su éxito depende fundamentalmente de los efectos de la red que hacen de ella el destino preferente tanto para compradores como para vendedores. Cuando pretenden hacer transacciones, los vendedores quieren en el mercado digital haya el mayor número de clientes potenciales, los compradores quieren un mercado digital con la mayor competencia posible entre vendedores, hecho que lleva a una mayor disponibilidad de productos y menores precios en economía. Esto se suele llamar rendimientos crecientes en el lado de la oferta y rendimientos crecientes en el lado de la demanda.
Para este tipo de startup, lo primero que hay que medir es si está funcionando. Los efectos de red evidenciados por una alta tasa de retención de los nuevos compradores y vendedores. Si la gente se mantiene fiel al producto y hay pocas bajas, al mercado digital crecerá independientemente de cómo la empresa consiga los nuevos clientes. La curva de crecimiento se parecerá a una tabla de interés compuesto con una tasa de crecimiento dependiendo del tipo de interés de nuevos consumidores que empiezan a usar el producto. A pesar de que estos dos negocios tienen motores de crecimiento muy distintos, todavía podemos usar un esquema común para evaluar a sus líderes. Este esquema permite valorarlo incluso cuando cambie el modelo. ¿Cómo funciona la contabilidad de la innovación? Tres hitos de aprendizaje. La contabilidad del crecimiento funciona en tres etapas. Primero, usar un producto mínimo viable para recuperar datos reales sobre en qué punto se encuentra la empresa. En el momento actual, sin una imagen clara de la situación actual, sin importar lo lejos que esté el objetivo, no se puede empezar a evaluar el progreso hacia el objetivo. Segundo, las startups deben intentar poner el motor para ir desde el punto de partida hasta el ideal. Esto puede requerir muchos intentos. Cuando la startup haya hecho todos los pequeños cambios y las optimizaciones del producto para moverse del punto de partida hacia el ideal, la empresa llega a un punto de decisión. Este es el tercer paso, pivotar o perseverar. Si la empresa está haciendo un buen progreso hacia el ideal, significa que está aprendiendo apropiadamente y usando ese aprendizaje, en cuyo caso tiene sentido continuar. Si no, el equipo de management debe concluir que su estrategia de producto tiene errores y necesita un cambio importante. Cuando una empresa pivota, empieza todo el proceso otra vez, restableciendo un nuevo punto de partida y preparando el motor desde allí. El signo de un buen pivote es que las actividades para poner un punto al motor son más productivas después del pivote que antes. Establecer el punto de partida. Por ejemplo, una startup puede crear un prototipo completo de su producto y ofrecerlo a la venta a clientes reales a través de su principal canal de distribución. Este único producto mínimo viable podría prueba la mayoría de sus asunciones de la startup y establecería los indicadores en el punto de salida para cada asunción de forma simultánea. Alternativamente, una startup puede preferir construir un producto mínimo viable separados que tengan el objetivo de obtener el feedback sobre una asunción cada vez. Antes de crear el prototipo, la empresa debería realizar una prueba de humo con sus materiales de marketing. Es una vieja técnica de marketing directo en la que se da a los consumidores la oportunidad de encargar un producto que todavía no se ha creado. Una prueba de humo solo mide un aspecto. Si los consumidores están interesados en probar un producto por sí solo, no es suficiente para validar todo el modelo de crecimiento. Sin embargo, puede ser muy útil para obtener feedback para esta asunción antes de gastar más dinero y recursos en el producto. Estos productos mínimos viables proporcionan el primer ejemplo de un hito de aprendizaje. Un producto mínimo viable permite a una startup promocionar datos reales sobre su punto de partida para un modelo de crecimiento, tasas de conversión, tasas de suscripción y prueba, el valor para el cliente de por vida, etc. Esto es valioso como base para el aprendizaje sobre los consumidores y sus reacciones al producto, incluso aunque empiece con unas noticias extremadamente malas. Cuando uno escoge entre las muchas asunciones de un plan de negocio, tiene sentido probar primero las asunciones más arriesgadas. Si no puede mitigar estos riesgos para llegar a la ideal que se requiere para un negocio sostenible, no tiene sentido probar los demás. Por ejemplo, una empresa de medios de comunicación que venda publicidad tiene dos asunciones básicas que toman las formas de preguntas. Puede captar la atención continua del segmento de consumidores definidos y puede vender esta atención a los anunciantes. En un negocio en el que las tasas de publicidad para un segmento determinado de consumidores sean conocidas, la asunción más arriesgada es la capacidad para captar la atención. Por tanto, los primeros experimentos deberían centrarse en la producción de contenidos más que en la venta de publicidad. Quizá la empresa debería producir un episodio piloto para ver cómo se comportan los consumidores. Poner el motor a punto. Cuando se ha establecido el punto de salida, la startup puede trabajar para alcanzar el segundo hito de aprendizaje. Poner el motor a punto. Cada iniciativa de desarrollo de producto, de marketing o de cualquier otra actividad que lleve a cabo una startup debería tener el objetivo de mejorar uno de los factores clave del modelo de crecimiento. Por ejemplo, una empresa puede dedicar tiempo a mejorar el diseño de su producto para que sea más fácil de usar por parte de los consumidores. Esto presupone que la tasa de activación de los nuevos consumidores es un factor clave del crecimiento y que su punto de partida es inferior al que de la empresa le gustaría. Para demostrar el aprendizaje validado, los cambios en el diseño deberían mejorar la tasa de activación de los clientes. Si no lo hace, el nuevo diseño debería juzgarse como un fracaso. Es una regla importante de un buen diseño. Es el que hace cambiar el comportamiento del consumidor para mejor. Compare dos startups. La primera empresa se propone unos indicadores claros para su punto de partida, una hipótesis sobre qué mejorará esos indicadores y un conjunto de experimentos diseñados para probar esta hipótesis. El segundo equipo se sienta alrededor de una mesa para debatir qué mejoraría el producto, implementando diversos de estos cambios a la vez y celebra cualquier mejora en las cifras. ¿Qué startup es más probable que haga un trabajo efectivo y alcance resultados duraderos? Pivotar o perseverar. Con el negocio, un equipo que está aprendiendo cuál es su camino hacia un negocio sostenible verá que las cifras de su
modelo aumentan desde los niveles horribles del punto de partida por el producto mínimo viable y convergen hacia algo similar al ideal del plan de negocio. Una startup que fracasa en este aspecto verá que el ideal se aleja cada vez más. Cuando uno se hace bien, ni siquiera el campo de distorsión de la realidad más poderoso será capaz de cubrir este hecho. Si no se cambian los factores clave del crecimiento del modelo de negocio, no se progresará. Es un signo que ha llegado el momento de pivotar. La contabilidad de la innovación en un IMBU. La contabilización de la innovación durante la primera etapa de un IMBU presenta este aspecto. Nuestro producto mínimo viable tenía muchos defectos y cuando lanzamos por primera vez obtuvo un nivel de ventas extremadamente bajo. Naturalmente asumimos que la falta de ventas estaba relacionada con la baja calidad del producto, así que semana tras semana trabajamos para mejorar la calidad del producto, creyendo que nuestros esfuerzos valían la pena. Al final de cada mes se reunía la junta y presentábamos los resultados. La noche antes de la reunión de una junta realizábamos nuestros análisis estándares midiendo la tasa de conversión, las cuentas de clientes, los ingresos para demostrar que habíamos hecho un buen trabajo. Durante diversas reuniones consecutivas esto causó pánico porque las mejoras en calidad no arrojaban cambios en el comportamiento de los consumidores. Esto condujo a algunas reuniones de junta frustrantes en las que solo podíamos mostrar grandes progresos en el producto, pero no en los resultados. Tras un tiempo, en lugar de dejarlo para el último minuto, empezamos a medir nuestros indicadores con más frecuencia, intensificando el feedback de la información con el desarrollo del producto. Esto fue aún más deprimente. Semana tras semana, cambios en el producto no tenían efecto alguno, mejorando un producto con $5 al día. Hacíamos un seguimiento del comportamiento de los indicadores embudo que eran cruciales para nuestro motor de crecimiento, registros de clientes, descargas de nuestra aplicación, prueba de uso repetido y compra. Para tener suficientes datos para aprender, solo necesitábamos que un número suficiente de clientes usaran nuestro producto para obtener cifras reales para cada indicador. Asignamos un presupuesto de $5 al día, suficiente para comprar los clics en el entonces nuevo sistema de AdWords de Google. En esa época lo mínimo que podías ofrecer por un clic eran 5 centavos, pero no había un mínimo general para tu gasto. Así pudimos abrir una cuenta y empezar incluso con muy poco dinero. $5 nos permitía comprar un centenar de clics cada día. Desde un punto de vista del marketing no es demasiado significativo, pero el aprendizaje que obtuvimos no tiene precio. Cada día éramos capaces de medir los resultados de nuestro producto con un nuevo producto de consumidores. Además, cada vez que revisábamos el producto al día siguiente, obteníamos un nuevo boletín de notas de la marca. Por ejemplo, un día entrenábamos un nuevo mensaje de marketing dirigido a los nuevos clientes. Al día siguiente podíamos cambiar la forma de presentar el producto a los nuevos clientes. Otros días añadíamos nuevos elementos, arreglábamos errores de programación, dábamos a conocer un nuevo diseño virtual o probábamos un nuevo diseño para nuestra página web. Cada vez nos decíamos que estábamos mejorando el producto, pero esa confianza subjetiva se sometía a la prueba decisiva de las cifras reales. Día tras día hacíamos pruebas aleatorias. Cada día era un experimento nuevo. Cada mañana los consumidores eran diferentes a los del día anterior. Y lo más importante, a pesar de que nuestras cifras estaban creciendo, quedó claro que nuestros indicadores de embudo no estaban cambiando. A continuación se muestra un gráfico de una de las primeras reuniones de la junta de Limbo. Embudo de ventas del servicio de mensajería instantánea en 3D. Se registraron pero no se conectaron, tuvieron una conversación, tuvieron 5 conversaciones, pagaron por el servicio. Este gráfico representa unos 7 meses de trabajo. Durante ese periodo hicimos mejoras constantes en el producto de Nimbu, lanzando nuevos elementos de forma diaria. Realizábamos un montón de entrevistas personales y nuestro equipo de desarrollo trabajaba muy duro. Análisis de cohortes. Para interpretar este gráfico necesita entender algo llamado análisis de cohortes. Esta es una de las herramientas de análisis más importantes para una startup, a pesar de que suena complejo. Se basa en una premisa muy simple. En lugar de mirar los totales acumulados o las cifras brutas como ingresos totales con un número total de clientes, debe analizar el comportamiento de cada grupo de consumidores que entra en contacto con el producto de forma independiente. Cada grupo es un cohorte. El gráfico muestra la tasa de conversión IMBU de los nuevos clientes que se unieron a cada uno de los meses representados. Cada tasa de conversión muestra el porcentaje de los consumidores que se registraron en este mes y a continuación realizaron la acción indicada. Así, entre los clientes que se unieron al IMBU en febrero de 2005, un 60% se conectaron a nuestro producto como mínimo una vez. Los directivos con experiencia en ventas reconocerán este análisis de embudo como el embudo de ventas tradicional, que se usa para gestionar las perspectivas de conversión de clientes. El método Lean Startup también lo usa en el desarrollo de un producto. Esta técnica es útil en muchos negocios porque para su supervivencia todas las empresas dependen de secuencias de comportamiento de los consumidores llamados flujos. Los flujos de consumidores gobiernan la interacción de los consumidores con los productos de la empresa. Nos permiten entender cuantitativamente un negocio y tener mucho más poder predictivo que con los indicadores tradicionales. Si lo analiza detenidamente verá que el gráfico muestra algunas tendencias claras, algunas mejoras en el producto. Ayuda un poco el porcentaje de nuevos consumidores que aún usan el producto como mínimo 5 veces. Pasa
de menos del 5% a casi el 20%. A pesar de esta cuadriplicación, el porcentaje de nuevos consumidores que pagan por inbox siguen alrededor del 1%. Plantéeselo un momento. Tras meses de trabajo, miles de mejoras individuales, grupos focales, sesiones de diseño y pruebas de facilidad de uso, el porcentaje de nuevos clientes que pagan es exactamente el mismo que al comienzo. Incluso cuando hay cada vez más consumidores que tienen la oportunidad de probar el producto. Gracias al poder de análisis de cohorte, no pudimos culpar de ese fracaso a la herencia de los consumidores previos reticentes al cambio, a condiciones externas del mercado o a cualquier otra excusa. Cada cohorte representaba un boletín de notas independiente y por mucho que lo intentáramos siempre sacábamos un aprobado. Esto nos ayudó a darnos cuenta de que teníamos un problema. Yo era el responsable del equipo de desarrollo de un producto pequeño en esa época y compartí con mis cofundadores la sensación de que el problema tenía que estar en el trabajo de mi equipo. Trabajaba duro, intentaba conseguir elementos de más calidad y perdí un montón de horas de sueño. Nuestra frustración iba en aumento. Cuando yo no podía pensar en nada más, me sentí preparado para recurrir a nuestro último recurso, a hablar con los consumidores, armados con nuestro fracaso para conseguir poner a punto nuestro motor de crecimiento. Estuve listo para formular las preguntas correctas. Antes de este fracaso de la primera etapa de la empresa era fácil hablar con consumidores potenciales y convencernos de que estábamos siguiendo la pista correcta. De hecho, cuando invitábamos a los clientes a nuestra oficina para realizar entrevistas personales y pruebas de facilidad de uso, era fácil rechazar el feedback negativo. Si no quería usar el producto, asumía que no era nuestro mercado objetivo. Despide a este cliente, le decía al responsable de buscar gente para las pruebas. Encuentra a alguien de nuestro perfil demográfico objetivo. Si el siguiente cliente era más pasivo, yo tomaba esto como confirmación de que tenía razón sobre quién era mi objetivo. Si no, despedía a otro cliente y probaba de nuevo. En cambio, con los datos en la mano, mis interacciones con los clientes cambiaron. De repente tenía preguntas urgentes que debía responder. ¿Por qué los consumidores no están respondiendo a las mejoras de nuestro producto? Porque nuestro trabajo no vale la pena. Por ejemplo, cada vez era más fácil que los consumidores usaran Inbox con sus amigos previos. Desgraciadamente, los consumidores no querían dedicarse a esto. Hacerlo más fácil de usar no tenía sentido. Cuando supimos que buscar el entendimiento llegó mucho más rápido, como se ha explicado en el capítulo 3. Esto nos llevó a un pivote crucial, dejar de lado la mensajería instantánea para hablar con amigos previos y avanzar hacia una red independiente que se pudiera usar para hacer nuevos amigos. De repente nuestros temores sobre la productividad se desvanecieron. Nuestro trabajo iba en la línea de que los consumidores querían menos experimentos, querían nuestros experimentos, tenían más posibilidades de cambiar su comportamiento para mejor. Esta pauta se repetía una y otra vez desde los días en que teníamos unos ingresos de menos de $1,000 al mes hasta que llegamos al punto de que ganábamos millones. De hecho, es el signo de un pivote exitoso. Los nuevos experimentos son más productivos que los que se hacían antes. Esa es la pauta. Resultados cuantitativos pobres nos obligan a asumir que el fracaso y crear la motivación en el contexto y el espacio para llevar a cabo más investigación cualitativa. Esta investigación produce nuevas ideas, nuevas hipótesis que hay que probar, llevando a un posible pivote. Cada pivote desbloquea nuevas oportunidades para más experimentación. El ciclo se repite. Cada vez que repetimos este simple ritmo, establecer el punto de partida, poner a punto el motor y tomar la decisión de pivotar o perseverar. Optimización versus aprendizaje. Ingenieros, diseñadores y comerciales están entrenados para optimizar. Por ejemplo, los vendedores tienen experiencia en dividir las propuestas que hay que probar, lanzando una oferta diferente a dos grupos de consumidores similares para medir las diferencias en las tasas de respuesta en ambos grupos. Los ingenieros, por supuesto, están preparados para mejorar el rendimiento del producto, igual que los diseñadores son buenos en facilitar el uso de los productos. Todas estas actividades en una organización tradicional bien gestionada ofrecen un aumento del beneficio por un aumento en el esfuerzo, siempre que se ejecute correctamente el plan. El trabajo duro aporta resultados. Sin embargo, estas herramientas para mejorar el producto no funcionan de la misma manera en las startups. Si está construyendo algo equivocado, optimizar el producto o su comercialización no obtendrá resultados significativos. Una startup debe medir el progreso con un listón más alto. La evidencia de que se puede crear un negocio sostenible a partir de sus productos o servicios. Esto es un estándar que solo se puede valorar si una startup ha hecho predicciones claras y tangibles para el futuro. En ausencia de estas predicciones, las decisiones sobre un producto y estrategia son mucho más difíciles y requieren mucho más tiempo. A menudo lo veo en mi actividad como consultor. Me han llamado muchas veces para ayudar a una startup que siente que su equipo de ingenieros no está trabajando lo suficientemente duro. Cuando me reúno con estos equipos siempre hay mejoras que implementar y yo les doy algunas recomendaciones, pero el problema real no es la falta de talento, energía o esfuerzo. Ciclo tras ciclo, el equipo trabaja duro, pero la empresa no ve resultados. Los directivos formados bajo el modelo tradicional extraen la conclusión lógica: nuestro equipo no trabaja duro, no trabaja eficazmente o no trabaja eficientemente. Así empieza el ciclo descendente. El equipo de desarrollo de producto intenta crear un producto según las especificaciones que recibe de los creativos o de los directivos. Cuando no se obtienen buenos resultados, los directivos asumen que la causa es alguna discrepancia entre lo que se planeó y lo que se ha creado. Intentan especificarlo con mayor detalle en la siguiente iteración. A medida que las especificaciones son cada vez más detalladas, en el proceso de planificación se ralentiza. La dimensión de los lotes aumenta y se retrasa el feedback.
Si una junta directiva de los directores financieros son también accionistas, los cambios en el personal no tardan en producirse. Años atrás, en equipo que vendió productos a grandes empresas de medios de comunicación me invitó a ayudarles como consultor. Les preocupaba que los ingenieros no estuvieran trabajando duro. No obstante, la culpa no era de los ingenieros, sino del proceso de la empresa. Usaba para tomar decisiones. Tenían clientes, pero no los conocían demasiado. Recibían un aluvión de peticiones de los consumidores, los comerciales y los directivos. Cada nuevo indicio era una emergencia que había que analizar inmediatamente. Como resultado, los proyectos a largo plazo se veían obstaculizados por constantes interrupciones. Incluso peor, el equipo no tenía una clara idea de si los cambios que estaban haciendo eran importantes para los consumidores a pesar de los constantes ajustes y correcciones. Los resultados del negocio eran mediocres. Los hitos del aprendizaje evitan esta espiral negativa, enfatizando una posibilidad más plausible. La empresa está ejecutando disciplinadamente un plan sin sentido. El esquema de la contabilidad, de la innovación, deja claro que cuando la empresa está atascada y necesita un cambio de dirección. En el ejemplo anterior, durante los primeros años de vida de la empresa, el equipo de desarrollo de producto era increíblemente productivo porque los fundadores de la empresa habían identificado una gran necesidad no satisfecha en el mercado objetivo. El producto inicial, aunque defectuoso, era popular entre los primeros usuarios. Añadir la mayoría de elementos que los clientes pidieron parecía funcionar de maravilla, puesto que los primeros usuarios corrieron la voz sobre la innovación, pero había programas no formuladas y no respondidas al acecho. ¿Tenían las empresas un motor de crecimiento que funcionara? Este primer éxito estaba relacionado con el trabajo diario del equipo de desarrollo del producto. En la mayoría de casos la respuesta era no. El éxito se debía a decisiones que el equipo había tomado en el pasado. Ninguna de sus iniciativas actuales estaba teniendo un impacto, pero esto no quedaba oculto porque los indicadores generales de la empresa estaban yendo hacia arriba y a la derecha. Como veremos, este es un peligro común. Las empresas de cualquier tamaño que tienen un motor de crecimiento que funcione pueden confiar en el conjunto de indicadores erróneos para guiar sus acciones. Esto es lo que tienda a los directivos a recurrir al conjunto habitual de trucos de teatro del éxito, anuncios de compras del último minuto, ventas ficticias a proveedores por encima de las necesidades de suministro, demostraciones con los últimos avances tecnológicos en un intento desesperado de hacer que las cifras tengan mejor aspecto. La energía que se invierte en el teatro del éxito se habrá podido invertir en crear un negocio sostenible. A las cifras tradicionales que se usan para juzgar a las startups yo las llamo indicadores vanidosos. Y la contabilidad de la innovación requiere que evitemos la tentación de usarla. Los indicadores vanidosos son una precaución. Para ver el peligro de los indicadores vanidosos, volvamos otra vez a la primera etapa de la INVU. Eche un vistazo en el gráfico siguiente de la misma era de la historia del INVU, en los que va a mostrar el principio del capítulo. Se refiere al mismo periodo del gráfico de cohortes de la página 140, de hecho es de la misma presentación de la Junta. Este gráfico muestra los indicadores tradicionales del INVU hasta la fecha. Número total de usuarios registrados y un número total de clientes de pago. El gráfico de ingresos brutos tiene casi el mismo aspecto. Desde ese punto de vista todo parece mucho más emocionante. Por eso llamo a estos indicadores los indicadores vanidosos. Proporcionan la imagen más prometedora posible. Verá otro gráfico en forma de palo de hockey, el ideal de una empresa que está creciendo rápidamente mientras se centre en una empresa que está creciendo, mientras en la línea superior más usuarios registrados, un incremento en el ingreso total. Se le perdonará que piense que el equipo de desarrollo está haciendo un gran trabajo. El motor de crecimiento de la empresa funciona. Cada mes es capaz de obtener nuevos clientes y tiene un rendimiento positivo a su inversión. Los excedentes generados por estos consumidores se reinvierten para conseguir más clientes al mes siguiente. De ahí viene el crecimiento. Pero piense otra vez en los datos que se han presentado en análisis de cohortes. Está añadiendo nuevos clientes, pero no mejorará el resultado de cada nuevo grupo. El motor está girando, pero los esfuerzos para poner a punto del motor no están dando frutos. Si solo mira el gráfico tradicional, no puede decir si Imbu está en la senda apropiada para construir un negocio sostenible. En realidad, no puede decir nada sobre la eficacia del equipo empresarial que hay detrás. La contabilidad de la innovación no funcionará si una startup se deja engañar por este tipo de indicadores vanidosos, número total de clientes, etcétera. La alternativa es el tipo de indicadores que usamos para juzgar nuestro negocio y nuestros hitos de aprendizaje, lo que yo llamo indicadores accionables. Indicadores accionables versus indicadores vanidosos. Para entender la importancia de los buenos indicadores, analicemos una empresa llamada Grokit. Su fundador, Farwood Nibi, dedicó una década a trabajar como profesor en dos grandes empresas educativas con fines de lucro, Princeton Review y Kaplan, ayudando a los estudiantes a prepararse para exámenes oficiales como el GMAT, el SLSAT y el SAT.
y su atractivo estilo de clase recibió los elogios de sus estudiantes y les valió diversos ascensos. Fue galardonado con el Premio Nacional de Princeton Review como mejor profesor del año, pero Farwood estaba frustrado con los métodos tradicionales de enseñanza que usaban estas empresas, enseñando entre 6 y 9 horas al día a centenares de estudiantes. Tuvo muchas oportunidades para experimentar con nuevos enfoques. A lo largo del tiempo, Farwood llegó a la conclusión de que el modelo tradicional de educación basado en clases magistrales con sus enfoques educativos no era adecuado para sus estudiantes. Se propuso desarrollar un enfoque mejor, usando una combinación de clases magistrales. Trabajó individual en casa y grupos de estudio. En particular, a Farwood le fascinó el efectivo que era para sus alumnos el método de aprendizaje entre iguales de estudiante a estudiante. Cuando estos se podían ayudar entre ellos, se beneficiaban en dos sentidos. En primer lugar, podían recibir una enseñanza personalizada de un igual, pero que era mucho menos intimidatoria que la de un profesor. En segundo lugar, podían reforzar su aprendizaje aprendiendo a enseñar a otros. A lo largo del tiempo, las clases de Farwood fueron cada vez más sociales y exitosas. A medida que esto se desarrollaba, Farwood sentía que su presencia física en su clase era menos importante. Estableció una conexión. Tengo este modelo social de aprendizaje en mi clase. Hay todas estas redes sociales funcionando en la web. Su idea era llevar el aprendizaje social entre iguales a gente que no se pudiera permitir las clases de Kaplan o Princeton Review o un tutor privado que aún más caro. De esta idea nació Grokit. Farwood explica, tanto si estás estudiando para el SAT como si estudias álgebra, lo haces de tres formas. Pasas algún tiempo con expertos, o estudias algún tiempo por tu cuenta y te dedicas tiempo a trabajar con tus iguales. Grokit ofrece estos tres formatos de estudio. Lo que hacemos es aplicar la tecnología y usar algoritmos para optimizar estos formatos. Farwood es el clásico visionario emprendedor. Así explica su original idea. Olvidemos el diseño educativo usado, olvidemos de lo que es posible y rediseñemos el aprendizaje de los estudiantes de hoy en día con la tecnología disponible actualmente. Hay muchas instituciones multimillonarias en el espacio educativo y no creo que estén innovando como hay que hacerlo, así que no creo que lo necesitamos más para mí. Todo se reduce a los estudiantes y no siento que los atiendan a lo mejor posible. Hoy en día Grokit ofrece muchos productos educativos, pero en el principio Farwood siguió un enfoque LEAN. Grokit creyó un producto mínimo viable que era una simple para preparar un examen a través de WebEx, una popular herramienta de conferencias online. No creó un software ni nueva tecnología, simplemente intentó llevar un nuevo enfoque de enseñanza a los estudiantes a través de Internet. La noticia de un nuevo tipo de tutor privado se expandió rápidamente y en pocos meses Farwood estaba llevando a cabo una enseñanza online decente, con unos ingresos mensuales de entre $10,000 y $15,000, pero como muchos emprendedores con ambición, Farwood no creó ese producto mínimo viable solo para ser directos, tenía una visión de un tipo de enseñanza más colaborativo y efectivo para estudiantes de todo tipo. Con ese impulso inicial, fue capaz de recaudar fondos de algunos de los inversores más prestigiosos de Silicon Valley. Cuando conocí a Farwood, su empresa ya estaba en el más rápido camino hacia el éxito. Había recaudado fondos de capital de riesgo de inversores prestigiosos, había construido un equipo formidable y acababa de lograr un impresionante debut en una de las competiciones de startups más famosos de Silicon Valley. Estaban orientados a los procesos y eran muy disciplinados. Su desarrollo de productos seguía una versión rigurosa de la metodología de desarrollo ágil conocida como programación externa, descrita más abajo. Gracias a su asociación, una empresa de San Francisco llamada Pivotal Labs, su primer producto fue acogido por la prensa como un gran avance. Solo había un problema, no estaban viendo suficiente crecimiento en el uso del producto por parte de los clientes. Grokit es un excelente caso de estudio porque sus problemas no era una cuestión de fracaso en la ejecución de disciplina. Siguiendo la práctica ágil estándar, el trabajo de Grokit avanzaba a través de una serie de sprints o ciclos de iteración de un mes. Para cada sprint, Farwood priorizaba el trabajo que usó. Había cerca aquel mes de escribir una serie de historias de usuario, una técnica de desarrollo ágil, en lugar de escribir una especificación para una nueva característica descrita en términos técnicos. Farwood describía una historia donde describía la característica desde los puntos de vista del consumidor. Esta historia ayudaba a mantener a los ingenieros centrados en la perspectiva del cliente a lo largo del desarrollo del proceso. Cada característica se expresaba en un lenguaje llano, usando términos que todo el mundo pudiera entender, tanto si tenía una formación técnica como si no. Siguiendo la práctica ágil estándar, Farwood era libre de volver a priorizar estas historias en cualquier momento. A medida que iba descubriendo que querían los consumidores, podía modificar los productos pendientes, la lista de historias que quedaban por crear. El único límite a la capacidad para cambiar de dirección era que no podía interrumpir las tareas que se estuvieran llevando a cabo. Afortunadamente, las historias se escribían de tal manera que el tamaño del lote del trabajo, que se discutirá con más detalle en el capítulo 9, era solo de un día o dos. Este sistema se llama desarrollo ágil por una buena razón. Los equipos que lo emplean son capaces de cambiar la dirección rápidamente, ver sus pasos y tener una alta capacidad de respuesta a los cambios en los requerimientos del propietario del producto al director del proceso. En este caso, Farwood, el responsable de priorizar las historias, como se sentía el equipo final de cada sprint,
había entregado nuevos elementos de producto, habían obtenido feedback de sus clientes en forma de anécdotas, entrevistas que indicaban que como mínimo a algunos clientes les habían gustado estos elementos. Siempre había una cantidad de datos que mostraban mejoras. Quizá el número total de clientes estaba aumentando, el número de preguntas respondidas por estudiantes se incrementaba o el número de usuarios que repetían iba en aumento. Sin embargo, noté que Farwood y su equipo seguían teniendo dudas sobre el progreso general de la empresa. El incremento con sus cifras se debía a sus esfuerzos por desarrollar el producto o se debía a otros factores como por ejemplo las menciones de Grokit en la empresa. Cuando conocí al equipo les hice esta simple pregunta: ¿cómo sabes que las decisiones de priorización que están haciendo Farwood tienen sentido? Su respuesta: esto no es responsabilidad de nuestro departamento. Farwood toma las decisiones, nosotros las ejecutamos. En esa época, Grokit solo se centraba en un segmento de clientes, los futuros estudiantes de facultades de administración de empresas que se estaban preparando para el GMAT. El producto permitía a los estudiantes participar en sesiones de estudio online con otros estudiantes que estaban preparando el mismo examen. El producto funcionaba. Los estudiantes que estudiaban, pero a través de Grokit, obtenían notas significativamente más altas que antes, pero el equipo de Grokit se enfrentaba a los mismos problemas que las startups más antiguas. ¿Cómo sabemos qué elementos priorizar? ¿Cómo podemos conseguir que se registren y paguen más clientes? ¿Cómo podemos correr la voz sobre nuestro producto? Le hice esta pregunta a Farwood: ¿cuánta confianza tienes que estás tomando las decisiones correctas en términos del establecimiento de prioridades? Como la mayoría de fundadores de startups, estaba analizando los datos disponibles y extrayendo conclusiones a partir de ellos, pero había mucho espacio para la ambigüedad y la duda. Farwood creía total y completamente en su visión, pero empezaba a preguntarse si su empresa iba por buen camino para realizarla. El producto mejoraba cada día, pero Farwood quería asegurarse de que estas mejoras eran importantes para los consumidores. Creo que tiene mucho mérito darse cuenta de esto. A diferencia de muchos visionarios que se aferran a toda costa a su visión original, Farwood deseaba imponer a prueba su visión. Farwood trabajó duro para mantener la creencia entre su equipo de Grokit que iba a triunfar. Estaba preocupado por si la moral del equipo se debilitaría si alguien pensaba que la persona que dirigía el barco dudaba sobre la dirección que había que seguir. El propio Farwood no estaba seguro que su equipo adoptase una verdadera cultura del aprendizaje. Al fin y al cabo, esto era parte de la gran lucha del desarrollo ágil. Los ingenieros acceden a adaptar el producto constantemente y a los cambiantes requerimientos de los directivos, pero no se responsabilizan de la calidad de estas decisiones. El sistema ágil es un sistema de desarrollo eficiente desde el punto de vista de quienes desarrollan el producto. Les permite centrarse de crear elementos y que el diseño técnico o un intento de introducir la necesidad de aprender en este proceso puede dañar la productividad. El Lean Manufacturing tuvo problemas similares. Cuando se introdujo en la fábrica, los directivos estaban acostumbrados a centrarse en la tasa de utilización de cada máquina. Las fábricas estaban diseñadas para mantener las máquinas trabajando al máximo todo el tiempo que fuera posible. Desde la perspectiva de la máquina esto es eficiente, pero desde el punto de vista de la productividad global de la fábrica a veces es muy ineficiente, como dicen en la teoría de sistemas. Lo que optimiza una parte del sistema necesariamente debilita el sistema en su conjunto. De lo que Farwood, su equipo no se daba cuenta era de que el progreso de Grokit se estaba midiendo con indicadores vanidosos, el número total de clientes y el número total de preguntas respondidas. Esto era lo que hacía que girara las ruedas del equipo. Estos indicadores daban al equipo la sensación de moverse hacia adelante a pesar de que la empresa estaba haciendo pocos progresos. Lo interesante es lo que cerca de que el método de Farwood siguió en los aspectos superficiales de los hitos del aprendizaje del método Lean Startup. Lanzaron un producto inicial y establecieron algunos indicadores para el punto de partida. Llevaron a cabo iteraciones relativamente cortas, cada una juzgada por su capacidad de mejorar los indicadores sobre los consumidores. Sin embargo, como Grokit usaba un tipo de indicadores equivocado, la startup no estaba mejorando. Farwood se sentía frustrado con sus esfuerzos para obtener el feedback de los consumidores. En cada ciclo, el tipo de indicador en que se centraba su equipo cambiaba. En un mes miraban los números generales de uso y otro mes el número de registros. Estos indicadores aumentaban y disminuían y parecían hacerlo aleatoriamente. No podían realizar interferencias sobre relaciones causa-efecto. Priorizar correctamente las tareas de este tipo de contexto es muy difícil. Farwood podía haber aprendido a su analista de datos que investigara una cuestión particular. Por ejemplo, cuando se lanzó la característica X afectó el comportamiento del consumidor, pero eso no habría requerido una fuerza cantidad de tiempo y esfuerzo. Cuando exactamente se lanzó la característica X, que consumidores se vieron expuestos a ellos, hubo algo más que se lanzara en el mismo momento. Hubo factores estacionales que pudieran sesgar los datos. Encontrar estas respuestas habría requerido páginas y páginas de análisis y datos. La respuesta suele aparecer semanas después de formular la pregunta, mientras el equipo podría haberse reorientado hacia nuevas prioridades y nuevas cuestiones que requerían atención urgente. En comparación con muchas startups, el equipo de Grokit tenía una gran ventaja: eran increíblemente disciplinados. Un equipo disciplinado puede aplicar una metodología errónea, pero puede cambiar de rumbo rápidamente cuando descubre el error.
Y lo más importante, un equipo disciplinado puede experimentar con un estilo de trabajo propio y extraer conclusiones importantes. Rocky cambió de dos formas y los indicadores que usaba para evaluar el éxito, en lugar de tener en cuenta los indicadores generales, Rocky se pasó en los indicadores basados en cohortes y en lugar de buscar efectos de causa a efecto a posteriori, Rocky lanzó cada nuevo elemento como un verdadero experimento split test. Un experimento split test es el que se ofrece en diferentes versiones de un producto al mismo tiempo, observando los cambios en el comportamiento de los consumidores entre los dos grupos. Se pueden hacer interferencias sobre el impacto de las diferencias. Test de variación en la publicidad directa por correo fue pionera en esta técnica. Por ejemplo, considere una empresa que manda un catálogo de los consumidores en los productos que puede comprar, como por ejemplo Lance and Create Barrier. Si quiere probar un diseño de catálogo, puede mandar la nueva versión al 50% de los consumidores y mandar al viejo catálogo el otro 50%. Para asegurarse de que los otros van a tener un resultado científico, ambos catálogos deberían contener productos idénticos. La única diferencia sería el cambio en el diseño. Para descubrir si el nuevo diseño es efectivo, todo lo que debería hacer es seguir las cifras de ventas para cada grupo de consumidores. Esta técnica es a veces se llama A/B testing, debido a las letras que suelen asignar a cada variación, a pesar de que el split testing suele considerarse una práctica específica de marketing o incluso de marketing directo. El método Lean Startup lo incorpora directamente al desarrollo de productos. Estos cambios produjeron un efecto inmediato en la comprensión del negocio por parte de Farwood. El split test a menudo revela cosas sorprendentes. Por ejemplo, muchas características que hacen en el producto sea mejor a los ojos de ingenieros y diseñadores no tienen impacto alguno en el comportamiento de los consumidores. Este era el caso de Grokit, igual que lo ha sido en todas las empresas en que yo he visto trabajar esta técnica. A pesar de que trabajan con un split test, parece más difícil, puesto que requiere una contabilidad y unos indicadores extra para registrar el comportamiento de cada variación. También ahorra una gran cantidad de tiempo a lo largo del plazo, ya que elimina trabajo que no es relevante para los consumidores. El split testing también ayuda a los equipos a refinar su comprensión de lo que quieren y no quieren los consumidores. El equipo de Grokit no dejaba de añadir nuevos elementos para que sus clientes interactuaran entre ellos, con la esperanza de que estas herramientas de comunicación social incrementaran el valor del producto. De forma inherente a estos esfuerzos estaba la creencia de que los clientes deseaban más comunicación durante el estudio. Cuando el split testing reveló que los elementos extra no cambiaban el comportamiento del consumidor, esto convirtió esa creencia en una pregunta. La pregunta inspiró al equipo para buscar una comprensión más profunda de lo que realmente querían los clientes. Pensaron nuevas ideas para realizar experimentos de producto que pudieron tener un mayor impacto. De hecho, muchas de estas ideas no eran nuevas, simplemente las habían pasado por alto, porque la empresa se centraba en crear herramientas sociales. Como resultado, Grokit probó un modo de estudio intensivo individual completado con diferentes preguntas y juegos para cada nivel, de manera que los estudiantes pudieran tener la opción de escoger entre estudiar solos o con otra gente, igual que en la clase original de Farfood. Esto demostró ser extremadamente efectivos en la disciplina del split testing. Quizá la empresa jamás se hubiera dado cuenta de esto. De hecho, a lo largo del tiempo y de docenas de pruebas quedó claro que la clave para atraer a los estudiantes era ofrecerles una combinación de elementos sociales e individuales. Los estudiantes preferían tener la opción de decidir cómo estudiar. Kanban. Kanban. Siguiendo el principio de Lean Manufacturing del Kanban o restricción de capacidad, Grokey cambió el proceso de priorización de producto. Bajo este nuevo sistema, las historias de usuario no se consideraron completas hasta que no habían conducido el aprendizaje validado. Así las historias podían catalogarse en cuatro estadios de desarrollo: productos pendientes, productos activamente creados, productos acabados, elemento completado desde un punto de vista o productos en proceso de validación. La validación se definía como saber si la historia era una buena idea para ser desarrollada. En primer lugar, esta validación solía venir en forma de split test, que mostraba un cambio en el comportamiento del consumidor, que también podría incluirse en las entrevistas con los consumidores o los informes. La regla del Kanban solo permite un número determinado de historias en cada uno de los cuatro estadios. A medida que las historias pasan de un estadio a otro, se van rellenando los cubos. Cuando un cubo está lleno, no puede aceptar más historias. Solo cuando una historia ha sido validada puede ser eliminada del tablero del Kanban. Si la validación fracasa y la historia resulta ser una mala idea, entonces el elemento relevante es eliminado del producto. Véase el cuadro siguiente: diagrama de Kanban de trabajo a medida que progresa una etapa en etapa. Cada cubo puede contener máximo 3 proyectos al mismo tiempo: pendientes, en curso, acabados, validados. Si se empieza a trabajar en el proyecto A, D y está en el proceso y espera de validación, se ha validado el producto F, D, E.
y esperan validación del GHI. Son nuevas tareas que pueden ser llevadas a cabo. B y se está creando, finaliza la fase de procesos pendientes en curso acabados. B y C se han completado, pero bajo el sistema de Kanban no pueden avanzar hacia el siguiente cubo para su validación hasta A, D y E hayan sido validados. No se puede empezar el trabajo en H e I hasta que no haya espacio en los cubos siguientes. Se ha implementado este sistema varias veces y el resultado inicial es siempre frustrante. Cada cubo se rellena, empezando por el cubo de validados y avanzando hacia el cubo de acabados, hasta que no se puede empezar a otra tarea. Los equipos que están acostumbrados a medir su productividad en forma muy estrecha a través del número de historias que entregan se sienten atascados. La única manera de empezar a trabajar con nuevos elementos es investigar algunas de las historias que están hechas pero no validadas. Esto a menudo requiere esfuerzos no relacionados con la ingeniería, hablar con los consumidores, analizar los datos de los split tests, etc. Pronto todo el mundo se adapta al nuevo sistema, el progreso ocurre de golpe y empieza desde el principio. Los ingenieros acaban un gran lote de trabajo y seguido de un proceso extensivo de prueba y validación. A medida que los ingenieros buscan maneras de incrementar la productividad, empiezan a darse cuenta de que si incluyen el ejercicio de validación desde el principio, el equipo en su conjunto puede ser más productivo. Por ejemplo, ¿por qué crear una nueva característica que no participa en un experimento de split test? Puede ahorrar tiempo a corto plazo, pero después requerirá más tiempo para probarla durante la fase de validación. La misma lógica se aplica en una historia que el ingeniero no entiende. Bajo el viejo sistema, él o ella deberá construirlo para luego descubrir su finalidad. En una nueva hipótesis, este comportamiento es claramente contraproducente. Sin una hipótesis clara, ¿cómo se puede validar otra historia? Observemos este comportamiento en Nimbu. Una vez vi a un joven ingeniero enfrentarse con un ejecutivo por un cambio relativamente menor. El ingeniero insistía en que la nueva característica se sometiera a un split test como cualquier otra. Sus compañeros lo apoyaban, les se consideraba absolutamente obvio que todos sus elementos debían probarse en forma rutinaria sin importar quién los hubiera puesto en marcha. Vergonzosamente, demasiado a menudo el ejecutivo era en cuestión yo. Un proceso sólido sienta las bases para una cultura saludable, donde las ideas se evalúan en función de su mérito y no del nombre del puesto del trabajador. Lo más importante, los equipos que trabajan bajo este sistema empiezan a medir su productividad en función del aprendizaje validado, no en términos de producción de nuevas características. La prueba de hipótesis de Crockett. Cuando Crockett hizo esta transición, los resultados fueron dramáticos. En un caso, decidieron probar una de sus principales características, lo que llamaban el registro perezoso, para ver si valía la pena la gran inversión que estaban haciendo en el apoyo continuo. Tenían confianza de que esta característica, puesto que el registro perezoso se consideraba una de las mejores prácticas de diseño para los servicios online. En este sistema, los consumidores no tienen que registrarse en el servicio por adelantado. En su lugar, podrían empezar inmediatamente a usar el servicio y se les pedía que se les registrara cuando habían tenido la oportunidad de ver el beneficio que reportaba el servicio. El registro perezoso funcionaba de la siguiente forma. Cuando llegabas a la página web de Crockett, inmediatamente te colocaban en una sesión de estudio con otros estudiantes que estuvieran preparando el mismo examen. No tenías que dar tu nombre, tu email ni el número de tarjeta de crédito. No había nada que te impidiera entrar y empezar inmediatamente. Para Crockett era esencial probar una de sus principales asunciones, que los consumidores querrían probar esa nueva forma de aprendizaje solo si antes podrían tener pruebas que funcionaba. Como resultado de esta hipótesis, el diseño de Crockett requería que se gestionaran tres clases de usuarios: invitados no registrados, invitados registrados de prueba y los clientes que pagaban para tener la versión completa del producto. Este diseño requería un trabajo extra para crearlo y mantenerlo. Cuanto más tipos de usuarios hubieran, más trabajo se requerían para llevar a cabo un registro y más esfuerzos de marketing eran necesarios para crear los incentivos correctos para atraer a los consumidores y a la clase siguiente. Crockett había realizado este esfuerzo extra porque el registro perezoso se consideraba una de las mejores prácticas de la historia. Animó al equipo a aplicar un simple speed test. Tomaron un cohorte de consumidores, les pidieron que se registraran inmediatamente basándose en el material de marketing de Crockett. Para su sorpresa, el comportamiento de cohorte fue exactamente el mismo que del grupo de registro perezoso. Tenían la misma tasa de registro, activación, retención y, en otras palabras, el esfuerzo extra del registro perezoso era un despilfarro, aunque se considerase una buena práctica en la industria. Incluso más importante que reducir el despilfarro era la idea de que había sugerido la prueba. Los consumidores basaban sus decisiones sobre Crockett en algo más que su uso del producto.
Piensa en eso, visualicen la cohorte de consumidores a quienes se pidió que se registraran antes de entrar a una sesión de estudio con otros estudiantes. Tenían muy poca información sobre el producto, solo lo que se presentaba en la página inicial y en la página de registro de Grokid. En cambio, el grupo de registro perezoso tenía una enorme cantidad de información sobre el producto. ¿Por qué lo había usado? A pesar de la disparidad de la información disponible, el comportamiento del consumidor era exactamente el mismo. Esto sugirió que mejorar el posicionamiento de Grokid y el marketing podría tener un impacto más significativo a la hora de atraer nuevos consumidores que añadir nuevos elementos. Ese era solo el primero de muchos de los experimentos importantes que Grokid fue capaz de llevar a cabo. Desde la primera etapa de la empresa había expandido enormemente su base de consumidores. Ahora ofrecían preparación para numerosas pruebas estandarizadas que incluían el GMAT, el SAT, el ACT, el GRE, así como cursos online de matemáticas e inglés para estudiantes entre séptimo y duodécimo curso. Grokid sigue avanzando en este proceso, buscando mejoras continuas en cada cambio. Con más de 20 empleados en su oficina en San Francisco, Grokid sigue operando en el mismo enfoque reflexivo y disciplinado que ha sido su distintivo durante todo este tiempo. Han ayudado a casi 1 millón de estudiantes y están seguros de que van a ayudar a algunos millones más. Del valor de las 3A. Estos ejemplos de Grokid demuestran cada una de las 3A de los indicadores accionable, accesible y auditable. Accionable. Para que un informe se considere accionable, debe mostrar una clara relación de causa-efecto. De lo contrario, es un indicador vanidoso. El informe que empezó a usar el equipo de Grokid para evaluar sus hitos de aprendizaje dejó claro que acciones eran necesarias para replicar los resultados. En cambio, los indicadores vanidosos no consiguen cumplir este criterio. Tome el número de vistas de la página web. Digamos que tuvo 40,000 vistas en ese mes. De nuevo, un nuevo récord. ¿Qué necesitamos para recibir más vistas? Bien, depende. ¿De dónde vienen esas vistas? ¿Se trata de 40,000 nuevos clientes o de un único usuario con un navegador extremadamente activo? Las vistas, las visitas son el resultado de una nueva campaña de marketing o de las relaciones públicas. ¿Qué es una visita? En cualquier caso, cuenta cada página del navegador como una visita o cada una de las imágenes multimedia cuenta también. Aquellos que han estado sentados en una reunión debatiendo las unidades de medida de un informe reconocerán este problema. Los indicadores vanidosos siembran el caos porque se ensañan con la debilidad de la mente humana. Según mi experiencia, cuando las cifras aumentan, la gente cree que las mejoras provienen de sus acciones, de cualquier cosa en la que estuviera trabajando en ese momento. Por eso es tan frecuente tener una reunión en la que los responsables de marketing creen que los números han mejorado gracias a un número de relaciones públicas o un esfuerzo de marketing, mientras que los ingenieros creen que las mejores cifras son el resultado de nuevos elementos que han añadido al producto. Encontrar qué pasa realmente es costoso. Y por eso la mayoría de directivos se limitan a seguir adelante y hacen todo lo que pueden a partir de su propia valoración, partiendo partiendo de la base de su experiencia y de la inteligencia colectiva que hay en la sala. Desgraciadamente, cuando las cifras caen provocan una reacción muy diferente. No es culpa de cualquier otra, así la mayoría de miembros de los equipos o de los departamentos viven en un mundo en que el departamento de siempre hace mejor las cosas, pero su trabajo se ve saboteado por otros departamentos que no se enteran. Es de extrañar, estos departamentos desarrollan su propio lenguaje distintivo, jerga, cultura y mecanismos de defensa en contra de los payasos que trabajan del otro lado del pasillo. Los indicadores accionables son el antídoto a este problema. Cuando se entiende la relación causa-efecto, la gente es capaz de aprender de sus propias acciones. Los humanos tienen un talento innato para aprender cuando reciben una evaluación clara y objetiva, accesible. Hay demasiados informes imposibles de entender para los empleados y para los directivos. Supuestamente deben usarlos para guiar su toma de decisiones. Desgraciadamente, la mayoría de directivos no responde a esta complejidad, trabajando codo con codo junto al equipo de almacenamiento de datos para simplificar los informes, de manera que puedan entenderlos mejor. Los departamentos suelen dedicar su energía a aprender cómo usar los datos para obtener lo que quieren en lugar de como un feedback genuino que sirva para guiar
sus acciones futuras. Hay un antídoto ante este mal uso de los datos. En primer lugar, hacer los informes tan simples como sean posibles para que todo el mundo los entienda. Recuerda el dicho, los indicadores también son personas. La forma más fácil de hacer informes comprensibles es usar unidades concretas tangibles, que es una visita en una página web. Nadie está seguro, pero todo el mundo sabe que es una persona que visita una página web. Se puede ver en la imagen que está sentada una persona sentada delante de su ordenador. Este es el motivo por el cual los informes basados en el análisis de cohortes son los mejores indicadores de aprendizaje. Convierte las acciones complejas en informes basados en las personas. Cada análisis de cohorte dice, entre la gente que usó nuestro producto durante este periodo, esta es la proporción que mostró cada uno de los comportamientos que nos interesa. En el producto de Imbu vimos 4 comportamientos: descargarse el producto, conectarse al producto desde el ordenador, participar en un chat con otros consumidores y pasarse a la versión de pago del producto. En otras palabras, el informe trata de la gente y de sus acciones, algo más útil que montones de datos. Por ejemplo, piense en cómo habría sido de difícil decir si Imbu estaba teniendo éxito o no, si solo hubiéramos incluido en el análisis el número total de conversaciones personales que se producían en la web. Digamos que tuvimos 10.000 conversaciones en ese periodo. ¿Es bueno? ¿Se trata de una persona muy social o se trata de 10.000 personas que probaron una vez el producto y después abandonaron? No hay manera de saberlo sin elaborar un informe más detallado. A medida que se incrementaban las cifras brutas, la accesibilidad era más importante. Es difícil visualizar qué significa el número de vistas en la página web. Disminuye de 250.000 en un mes a 200.000 al mes siguiente, pero la mayoría de la gente entiende que significa perder a 50.000 consumidores. Pero esto es casi un estadio entero lleno de gente que abandona el producto. La accesibilidad también hace referencia al acceso generalizado de los informes. Grookit lo hizo especialmente bien. Cada día su sistema generaba automáticamente un documento que contenía los datos más recientes para cada uno de los experimentos de split test y otros indicadores de acto de fe. Este documento se mandaba por email a todos los empleados de la empresa. Todos tenían una copia actualizada en la bandeja de entrada de su correo. Los informes estaban bien explicados y eran fáciles de leer, con cada experimento y sus resultados explicados con un lenguaje llano. Otra manera de hacer que los informes sean accesibles es usar una técnica que desarrollamos en Imbu. En lugar de almacenar los datos en un sistema separado, nuestros datos y su infraestructura se consideran parte del producto y pertenecían al equipo de desarrollo del producto. Los informes estaban disponibles en nuestra web, accesibles para cualquiera que tuviera una cuenta de empleado. Cada empleado se podía conectar al sistema en cualquier momento y escoger un elemento en la lista de todos los experimentos actuales y pasados, y ver en una página el resumen de los resultados a lo largo del tiempo. Estos resúmenes de una página se convirtieron en el estándar de facto para presentar los razonamientos sobre los productos de toda la organización. Cuando la gente necesitaba una prueba para apoyar algo que habían aprendido, llevaba una hoja impresa, confiando en todos aquellos a quienes se le enseñara entenderían su significado. Auditable. Cuando nos informan de que nuestro proyecto favorito es un fracaso, la mayoría de nosotros tenemos la tentación de culpar al mensajero, los datos, el director, los dioses, a cualquier otra cosa en la que podemos pensar. Por eso, la tercera de un buen indicador auditable es tan importante. Necesitamos asegurarnos de que los datos son creíbles para nuestros empleados. Los empleados en Imbu blandían los informes de una página para demostrar lo que habían aprendido al establecer razonamientos, pero el proceso no suele ser tan sencillo. La mayoría de veces, cuando eliminan un directivo, ingeniero o equipo, se enfrenta con los resultados que eliminan su proyecto favorito. El perdedor es la discusión, desafía la veracidad de los datos. Estos desafíos son más habituales de lo que la mayoría de los directivos admitirían. Desafortunadamente, gran parte de los sistemas de presentaciones de datos no están diseñados para responder con éxito a estas reclamaciones. A veces este es el resultado de un deseo bien intencionado, pero fuera de lugar, de proteger la privacidad de los consumidores. A menudo la falta de documentación de apoyo es una cuestión de negligencia. La mayoría de los sistemas de presentación de datos no han sido creados por equipos de desarrollo cuyo trabajo es priorizar y crear elementos para el desarrollo, sino que han sido creados por managers de negocios y analistas. Los directivos que deben usar estos sistemas solo pueden comprobar si los, si los informes son consistentes unos con otros. Con frecuencia no disponen de una forma para probar si los datos responden a la realidad. La solución: primero, recordar que los indicadores también son personas. Debemos ser capaces de probar los datos a mano en el caos del mundo real, hablando con los consumidores. Es la única manera de ser capaces de comprobar si los informes contienen datos reales. Los dos directivos necesitan tener la capacidad de hacer una comprobación de in situ de los datos con los consumidores reales. Esto también tiene un segundo beneficio: los sistemas que proporcionan este nivel de auditabilidad dan a los directivos y a los
emprendedores la oportunidad de obtener ideas sobre por qué los consumidores se comportan como indican los datos. Segundo lugar, la elaboración de informes deberían asegurar que el mecanismo que genera los informes no sea demasiado complejo. Siempre que sea posible, los informes deberían obtenerse a partir de datos clave en vez de un sistema intermedio, lo que reduce la probabilidad de error. Me he dado cuenta de que cada vez que un equipo le anulan una de sus evaluaciones o asunciones con consecuencia de un problema técnico con los datos, su confianza, su moral y su disciplina se ven socavadas. En el mundo de creación de mitos de Hollywood en libros o en revistas, cuando vemos a emprendedores tener éxito en la historia, siempre se estructura de la misma manera. En primer lugar, vemos el valiente protagonista teniendo una epifanía, tramando una buena idea. Nos explican cómo son su carácter y personalidad, cómo consiguieron estar en el sitio correcto en el momento adecuado y cómo él o ella dio el salto para emprender un negocio. Entonces empieza el fotomontaje. Normalmente es corto, solo unos minutos de intervalos de fotografías o de narración. Vemos al protagonista creando un equipo, quizá trabajando en un laboratorio, escribiendo en pizarras, cerrando ventas o escribiendo en algún teclado. Al final del montaje los emprendedores tienen éxito y la historia puede pasar a algo más importante, cómo se divide el botín de su éxito, quién aparece en las portadas de revista, quién demanda a quién y las implicaciones para el futuro. Desgraciadamente el trabajo real que determina el éxito de las startups se produce durante el fotomensaje. No da la talla en términos de formar parte de la gran historia porque es demasiado aburrido. Solo un 5% del espíritu emprendedor es la gran idea del modelo de negocio, la elaboración de la estrategia y el reparto de las ganancias. El otro 95% es el trabajo valiente que se mide con la contabilidad de la innovación, de las decisiones de priorización de productos, quienes serán los consumidores objeto, el coraje para someter una gran, la gran visión a la constante prueba y el feedback. Una decisión destaca por encima de los demás en cuanto a dificultad, requerimiento de tiempo y principal fuente de despilfarro para la mayoría de startups. Todos debemos enfrentarnos a esta prueba fundamental, decidir cuándo pivotar y cuándo perseverar. Para entender qué pasa durante el fotomontaje debemos entender cuándo pivotar y ese es el tema del capítulo 8. Pivotar o perseverar. Finalmente, cada empresario se enfrenta a un reto primordial en el proceso de desarrollar un producto con éxito, decidir cuándo pivotar y cuándo perseverar. Todo lo que se ha discutido hasta ahora es un preludio de una pregunta aparente simple. ¿Estamos haciendo progresos suficientes como para crear nuestra hipótesis estratégica inicial es correcta o debemos hacer un cambio importante? Este cambio se llama pivote, una corrección estructurada diseñada para probar una nueva hipótesis básica sobre el producto, la estrategia y el motor de crecimiento. Debido a la metodología científica subyacente del método Lean Startup, a menudo se tiene una idea errónea al pensar que este método ofrece una fórmula clínica rígida para tomar decisiones sobre pivotar o perseverar. Esto no es verdad. No hay forma de eliminar el factor humano, la visión, la intuición, el juicio de la práctica del emprendedor y tampoco sería deseable. Mi objetivo al defender un enfoque científico en la creación de startup es canalizar la creatividad humana de la forma más productiva y no hay mayor destrucción del potencial creativo que la decisión errónea de perseverar. Las empresas que no pueden pivotar hacia una nueva dirección a partir del feedback recibido del mercado sí pueden quedar atascadas en la tierra de los muertos vivientes sin crecer lo suficiente ni morir, consumiendo los recursos y el compromiso de los empleados y accionistas pero sin avanzar. Sin embargo, hay buenas noticias sobre la confianza en nuestro juicio. Somos capaces de aprender, somos innatamente creativos y tenemos una pausa.